Hermanos, paz de Cristo, les saludo esta hermosa tarde, deseando y esperando que estén gozando de las bendiciones de Dios. Hermanos amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, bienvenidos a esta tarde a estudiar la palabra de Dios unos momentos. Si gusta acompañarme, ¿verdad? Usted puede tomar notas de lo que vamos a enseñar este día. Hermanos de Nueva Vida en Coachella, Asamblea Apostólica, estamos muy contentos, ¿verdad? Que usted tome tiempo para que también esté, ¿verdad? Este día para estudiar la palabra de Dios. El jueves pasado, ¿verdad? Nos quedamos a medias en la lección. Estuvimos hablando, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios acerca de la salvación. Y estuvimos tomando algunos textos, ¿verdad? Y la base bíblica fue primera de Timoteo 2:4, que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando se expresa la palabra de Dios, hombres, se está expresando a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Bien, ahora vamos a pasar a estudiar 4 pasos para ser salvos. Tomando con seriedad la palabra de Dios, concerniente a la salvación. Vamos a continuar con el tema de la salvación. Podemos resumir los pasajes en 4 pasos principales que todo el que quiera ser salvo debería tomar para recibir este regalo tan especial, ¿verdad? El primer paso es la fe. El primer paso es la fe. El primer paso que la persona debe tener y hacer es tener fe. Fe. Esto es necesario, pero no basta solamente con creer, porque ya sabemos que fe es creer. Pues la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces ya sabemos que eso significa fe, creer. Entonces no es únicamente, ¿verdad?, creer así sencillamente, oh, yo creo en Dios y ya, no. Va más allá. Vamos a mirar algunos textos que nos hablan sobre la fe en respecto a la salvación. Pero sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que galardonador quiere decir premiador, que Dios es premiador. Hebreos 11:6. Y luego dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Creer, pero con un paso más allá, ¿verdad? Porque creer en Dios es una cosa, pero creer en que tenemos la vida eterna, estar seguros que hemos obtenido la salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad?, es más allá de lo que podemos imaginar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 4:16. Es necesario decir que tener fe es creer y obedecer, pues si no, entonces es fe muerta. En Santiago 2:26 lo dice muy claramente, porque somos el cuerpo sin espíritu, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Verdad? Es que no es decir, oh, yo creo y ya soy salvo. No. Hay un proceso, hay un procedimiento que hay que seguir, ¿verdad? De enseñanza, de preparación, de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos marca el Señor, cómo nos marca su palabra, cómo debemos nosotros conducirnos
y cómo debemos portarnos, ¿verdad?, nuestra vida para poder lograr la salvación. Entonces la fe es importante, creer es importante, pero si usted estudia más estos textos se da cuenta que va un poquito más allá. Ahora vamos con el segundo paso, arrepentimiento. El segundo paso después que ya hemos creído es el arrepentimiento de nuestro pecado. Es decir, nos duele lo que hemos hecho, ¿verdad? El arrepentimiento es cuando alguien se arrepiente, ¿verdad? Llora por algo que no quiso hacer, pero lo hizo y pide perdón. Esta palabra es indispensable en la Biblia respecto a la salvación. Cuando alguien quiere obtener el perdón, su actitud siempre deberá ser de humildad y reconocimiento de sus errores. Observemos lo que la Biblia nos dice acerca del arrepentimiento. Dice Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Marcos 1:15, arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos 2:17, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Notemos eso. Si se da cuenta, ¿verdad? Los pecadores o nosotros, todos los que hemos pecado, porque todos hemos pecado, ¿verdad? Y delante de Dios, porque somos pecadores de nacimiento, pero por eso mismo tenemos que arrepentirnos. Ahora de grandes ya hemos cometido más errores, más pecados, entonces ya donde tenemos más conocimiento, ¿verdad?, debemos arrepentirnos. Ahora manda, dice en Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lucas 24:47 dice, y mandó que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hechos 2:38, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el arrepentimiento es sumamente importante para nosotros tener un proceso para el perdón, que solamente Dios puede perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Así que tomemos en cuenta que necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirse, ¿verdad?, es totalmente dar una vuelta y tomar el camino correcto. Es dejar de hacer lo malo ante Dios y decir, Señor, perdóname, pero quebrarte del corazón, ¿verdad? Y decir, yo he sido malo, he comportado así, he hecho estas cosas, pero ahora, Señor, vengo ante ti. Pero es cuando reconocemos, ¿verdad?, en sí el contenido de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere de nosotros. Pero es algo, aquí entra también algo muy importante, ¿verdad? Que viene un quebrantamiento, pero viene de parte de Dios, ¿verdad? Este quebrantamiento, ¿verdad?, que Dios te hace sentir cuando Él te llama, cuando Él te está hablando y diciendo, dame, hijo mío, tu corazón, es donde viene ese quebrantamiento de arrepentimiento por medio del Espíritu de Dios, y es donde viene la acción de nosotros, el pedirle perdón a Dios. Y luego ya seguimos con el tercer paso, que es el bautismo en agua. El tercer paso, ¿verdad?, una vez que ya creemos y que estamos arrepentidos, es el bautismo. Es muy importante decirlo. Sin bautismo la persona no puede ser salva. ¿Por qué? Porque este paso es indispensable, ya que por medio del bautismo la sangre de Cristo nos lava, nos limpia los pecados. Hechos 22:16, usted puede mirarlo en su Biblia. Tenemos remisión de pecados por medio del bautismo en su nombre. Vemos ahí que Pablo se bautizó, ¿verdad? Y fue bautizado en el nombre de Jesucristo, porque dice, ¿verdad?, fue invocado el nombre del Señor para perdón de pecados. Y el texto que leímos anteriormente en el arrepentimiento, que dice Hechos 2:38, ¿verdad?, que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver algunos textos que apoyan el cumplimiento de este paso. Juan 3:5, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios.
ahí, ¿verdad? Lógicamente, rápidamente, ¿verdad? Hay que nacer de agua y de espíritu. Y luego dice, bautizándose, por Mateo 28:19, donde Jesús da el mandamiento, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, ¿verdad? Nótese que la orden está dada en singular. Por eso, en la fórmula bautismal deberá mencionar el nombre de Jesucristo y no los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso pues, ya sabemos el ejemplo bíblico, ¿verdad? Que así es, ¿verdad? Que se bautizó en el nombre de Jesucristo porque este fue el mandamiento de Jesús, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el mismo nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro Dios. Ahora, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hechos 2:38. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Y luego dice en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16, otro mandamiento del Señor Jesucristo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10:12. Estos textos también apoyan otro sobre el tema del bautismo. Lucas 24:47, Hechos 2:22-16, 1 Corintios 6:11. Primera de Pedro 3:20-21, Romanos 6, del 3 al 4, Colosenses 2:12, Gálatas 3:27, Hechos 2:41, Hechos 8:12 al 16, Hechos 10:44 al 48 y Hechos 19 del 1 al 7. Okay, vamos con el cuarto paso, el Espíritu Santo. La iglesia nace en el día del Pentecostés cuando reciben el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Nosotros creemos como la iglesia contemporánea también debemos recibir esa promesa y que Dios nos sigue dando de su Espíritu. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Entonces existen muchas citas al respecto, ¿verdad? Y vamos a mencionar algunas. Donde dice, ¿verdad? Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33. Y en Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:13. Dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así que Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Así que ahí tenemos los 4 pasos, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos expresa para nosotros entender lo que concierne a la salvación y cómo podemos nosotros ser salvos. Entonces, lo mejor que puede hacer el hombre en la vida es buscar tu salvación. La Biblia nos revela cómo podemos ser salvos. Es imposible que nosotros podamos ser salvos por aceptar solo que recibí al Señor y ya soy salvo, pero después todo sigue igual, así no se obtiene la salvación. Por nuestra bondad, porque soy bueno, porque ayudo, porque doy a los pobres, porque doy limosna, no. Tampoco la Biblia nos dice que por eso vamos a ser salvos. Inclusive dice que en Efesios 2:9, ¿verdad? Porque no es por obras que nadie haya hecho para que se gloríe y diga, oh, es que yo soy muy bueno, yo doy de lo que yo tengo, de mis riquezas o de lo que yo tengo, yo doy a los pobres, yo llevo comida a los
que tienen hambre. Eso no son cómo podemos ser salvos. La Biblia reprueba eso. No tengo pecado. Muchos dicen, yo no tengo pecado, yo no hago cosas malas, pero la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esto hago, pero lo otro no, eso es obediencia a medias. Cuando digo, es que yo hago unas cosas, otras no, pero es que eso no, pero sí. O sea, no nos confundamos, ¿verdad? Sigamos los pasos que la palabra de Dios nos marca. La salvación es todo un regalo bíblico que hay que tomarlo completo. No podemos tomar solo algunos fragmentos o algunas cosas, porque eso sería imponer nuestras propias condiciones y eso es, ¿verdad? Eso no es lo que Dios nos está diciendo, hablando por su palabra. Así que, hermanos, amigos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y sigamos adelante, ¿verdad? Orándonos por otros y preocupémonos por nuestra salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Nos vemos el jueves próximo, si Dios nos lo permite.